Muy buenas tardes, mi nombre es Edith Manuela Palacio, soy estudiante de Contaduría Pública de Uniminuto, me encuentro cursando cuarto cuatrimestre. En esta ocasión con mis compañeros Gabriela Galvez y Joana Ortega vamos a presentar nuestra propuesta de investigación del curso de investigación formativa del NRC 6844 con el profesor Rubén Chávez. Bueno, el tema principal de nuestra propuesta de investigación son las inversiones. Nuestra problemática son los problemas que tienen los inversores a la hora de entrar en un fondo de inversión, tanto a la hora de escoger el fondo como a la hora de permanecer como tal en el fondo y generar las rentabilidades esperadas. Para analizar esta problemática, estudiamos el sector de inversiones en Colombia. Nuestra investigación surge a causa de un bajo porcentaje que se estudió en Colombia del 3%, que es el porcentaje que en este momento utiliza las inversiones como crecimiento y desarrollo del país. Listo. La investigación de este trabajo se realizó con el interés de conocer las problemáticas de los inversores para ingresar en un fondo y permanecer en él, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, en Colombia solo un 3% de la población entre personas naturales y jurídicas se encuentran en algún fondo de inversiones. Entonces, estudiamos cuál era la principal causa de esto y encontramos las distintas problemáticas que posee un inversor para ingresar en un fondo de inversiones o cuando entra ya como tal en el fondo. En este trabajo de propuesta de investigación vamos a abordar la justificación sobre la problemática de las inversiones. Vamos a hacer un planteamiento de los problemas principales de los inversores, tanto para entrar en el fondo de inversión como para permanecer en él. Vamos a explicar lo que serían los objetivos de estudiar estas problemáticas y dar de pronto una posible solución. Vamos a estudiar el marco de antecedentes de las inversiones, un marco conceptual y marco teórico para profundizar mejor en este sector económico. Vamos a estudiar el marco demográfico en el cual basamos esta investigación, también el marco legal. Y por último vamos a hablar de las metodologías y las conclusiones que sacamos con esta investigación, unas posibles soluciones y el análisis de la problemática. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Camilo Ortega Caldera. Procederé con la justificación de nuestra investigación. La justificación se tomó la iniciativa a investigar los problemas que tienen los inversores dentro de los fondos de inversión, a raíz de que los inversionistas han venido creciendo exponencialmente, pero también son muchos los que se retiran o pierden su inversión pues al no saber cómo manejar su capital y no conocer en qué se está invirtiendo, o las gestoras no son de total transparencia y les brindan una información suficiente para el inversor, que esto pasa mucho en los fondos, que no hay una total transparencia de las gestoras de fondos y no le brindan la información suficiente al inversor, sino que muy por encima. Se busca con esta investigación dar a conocer al inversor y personas que quieran acceder al mundo financiero las posibles problemáticas con las que se puede afrontar en el camino, para que estas no se den de manera constante
en estos fondos se pretende guiar al inversor o cualquier persona que quiera invertir en los fondos, pensando siempre en que su capital aumente, ¿cierto? Y que éste sea más eficiente y pueda desempeñarse libre y fácilmente en los fondos de inversión, con la información que se le brinda, creando valores valor e interés en las personas para que inviertan más, y generando nuevas inversiones de generación en generación, teniendo en cuenta las estrategias que se van a utilizar y que vamos a realizar. El alcance de nuestra propuesta es, después de haber investigado y recolectado toda la información sobre las problemáticas que tienen los inversores en los fondos de inversión, se coloca en la tarea de terminar una problemática de investigación de gran utilidad y conveniencia, para que se formule, se planifique y se monitoree unas estrategias de información necesarias, que son clave para unas adecuadas inversiones y una incorporación en el cumplimiento de los objetivos planteados en nuestro trabajo, facilitando así que el inversor, a la hora de invertir, tenga más claridad acerca del tema de inversión. Estas estrategias se desarrollarán para todas aquellas personas que quieran invertir en fondos de inversión, y para personas que ya invierten y que tienen estos problemas. El desarrollo de estas estrategias solo se aplicará en el área de fondos de inversión. La propuesta de estas estrategias se desarrollará con el fin de ayudar al inversor a obtener un mejor desempeño en los fondos, y las estrategias se desarrollarán enfocadas en el ámbito financiero de Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el planteamiento del problema o la situación que estudiamos. Como lo comentamos en la introducción, esta investigación se concentra como tal en las inversiones y tomamos como centro las problemáticas de un inversor cuando ingresa a un fondo de inversiones o para ingresar al fondo como tal. Uno de los principales problemas que encontramos en esta investigación radica totalmente en el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Tanto del inversor como del inversionista, ¿cierto? Del inversionista en este caso sería el conocimiento referente al sector económico, al movimiento del mercadeo en ese momento, a la experiencia que tiene en el sector económico de inversiones, todo esto. Y el conocimiento del inversor sería referente a cómo se está manejando el capital de su inversión. Encontramos distintas opiniones y distintas teorías que plantean que los inversores no tienen un completo conocimiento sobre cómo se está manejando su capital, ¿cierto? Simplemente se lo entregan a las gestoras de inversión y ellos realmente se encargan de mover el capital, pero sin informar al inversor cómo se está moviendo su dinero, y esto es una gran problemática de la mayoría de los inversores, y es que los fondos de inversión no te prestan la información adecuada y en el momento preciso sobre cómo se está llevando tu dinero, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son unas de las problemáticas de los inversionistas? Primero, escoger inversiones que generen utilidades a corto plazo, ¿cierto? Sin tener realmente el conocimiento si sería más beneficioso o no una inversión a largo plazo en otro tipo de entidad o en otro sector económico.
Esa es una de las principales problemáticas. Otra, que va con respecto a los intereses, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta algo. Hay algunos inversionistas que toman el dinero de los inversores y lo invierten en una sola acción, ¿cierto? Lo que es realmente muy peligroso, dado que si el sector económico pierde valor, como solo tienes una acción trabajando, entonces esa acción va a bajar demasiado. Y hay que tener muy presente que según el tipo de interés que se esté cotizando, si el interés, sube, la acción automáticamente va a bajar debido a que hay un interés muy alto. Y se pudo notar que esta es una de las principales quejas de los inversores, porque pasa esto dentro del mercado y el gestor de la inversión no le informa debidamente al inversor que su acción bajó por la subida de los intereses. Y esto realmente ocurre cuando se invierte solo en una acción, ¿cierto? Lo ideal sería que tu gestor de inversiones invierte en distintas acciones en diferentes sectores económicos, estudiando realmente si la inversión da más utilidades a corto o a largo plazo. Eso tenemos ahí. Bueno, ahora vamos a hablar otra de las problemáticas que encontramos que tiene el inversor en su fondo de inversiones, ¿cierto? O si va a ingresar apenas a invertir en algún fondo. Y son las comisiones excesivas, ¿cierto? Que superan el valor que es capaz de crear el gestor. ¿Qué pasa con esto? Hay algunos fondos que tienen costos de suscripción y venta que son demasiado elevados. Entonces, aparte de que el inversor tiene que sacar el capital para invertir, tiene que pagar un coste de suscripción y venta de las acciones, ¿cierto? En las que va pues a invertir. Y hay fondos que manejan costos demasiado elevados. ¿Qué pasa? Al punto de tratar de nivelar lo que se invirtió en capital con estos costes, no se alcanza realmente a generar una utilidad, ¿cierto? Cuando la acción genera las utilidades, sea a corto o a largo plazo, realmente no se compensan con el capital que se aportó inicialmente, más los costos de suscripción y venta, que son realmente muy altos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando inviertes inicialmente, das el capital, te plantean cómo es la inversión, cuáles serían los intereses que vas a recibir, y hasta ahí uno creería que va bien, que es una inversión buena. Pero cuando empiezan a surgir estos costos de suscripción y venta de tus acciones o de la única acción en la que se está invirtiendo, estos costos llegan a ser tan elevados que las utilidades de la inversión no alcanzan a cubrir estos costos más el capital pues que se invirtió. Esto es uno de los principales pues problemas que se encontró. Con se ha evidenciado que realmente las personas no obtienen una ganancia, no están invirtiendo en una acción que realmente les genere rentabilidad, y es debido a los costes de las comisiones, algo que hay que tener muy presente y muy en cuenta a la hora de tratar de invertir en algún fondo. Bueno, con respecto a estas problemáticas, buscamos si realmente el inversor puede detectar cuando su fondo realmente en determinado tiempo ha generado ganancias o pérdidas, si tiene pues buenos rendimientos para poder invertir, ¿cierto? Y sí hay obviamente indicadores para saber si un fondo tiene rendimientos superiores o tiene pérdidas. Pero ¿qué pasa? No siempre son totalmente confiables estos indicadores, y no siempre cuando el indicador te dice que tiene rendimientos superiores, el fondo realmente llega a cumplir con esas expectativas. Entonces encontramos que hay una problemática en esos indicadores,
porque normalmente no te garantizan ni te dan la plena confianza sobre tu dinero, sobre el capital pues que deseas invertir. Entonces realmente el inversor se debe nutrir de mucho conocimiento para poder invertir bien su capital y basarse más allá de los indicadores, de la fama que tenga el fondo de inversión en el tiempo, porque cabe recordar que hay algunos fondos que compran el nombre, ¿cierto? Un nombre que en el transcurso del tiempo pudo haber tenido unos muy buenos rendimientos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando es comprado por otras personas que no le van a dar el mismo proceso, pues no lo van a ejecutar igual, las personas confían en ese nombre, pero al final resultan con pérdidas en sus inversiones, ¿cierto? Entonces encontramos realmente que es muy complicado para un inversor primero escoger bien el fondo en el que va a invertir, y segundo es la permanencia, ¿cierto? Como ya lo hablamos, por costos altos de suscripción y venta, por la confianza en el gestor. Encontramos también que el gestor no presenta información sobre la plata que se está moviendo, ¿cierto? Hay solicitudes de inversores a sus fondos para manejar y tener un control completo sobre su capital, y estas son rechazadas. Hemos encontrado que la mayoría de los fondos no permiten que el inversor tenga el control completo sobre su capital, lo que es pues la principal problemática que encontramos en esta investigación. Los objetivos. El objetivo general. Generar estrategias e información necesaria que ayuden al inversor a desempeñarse con facilidad en los fondos de inversión. Los objetivos específicos tenemos proporcionar información compleja y clara para que el individuo pueda invertir en los fondos de inversión, dar a conocer conceptos e información importante que rodean a las inversiones, explicar con facilidad los factores que generan más problemas, así decir, para los inversores al momento de invertir en los fondos. Otro objetivo es enseñar los instrumentos más comunes que se usan en las inversiones. Y por último, facilitar información de cómo desenvolverse con facilidad en los mercados de valores. Buenas tardes, profesor Rubén Chávez y compañeros. Bueno, para continuar, les voy a contar sobre el marco de antecedentes. Para saber más a fondo sobre los fondos de inversión, tenemos que viajar al año 1774, donde un rico comerciante holandés, Adrian van, realmente no sé pronunciarlo muy bien, él creó un fideicomiso, un contrato en virtud del que una o más personas transmiten bienes, dinero o derechos de su propiedad a otra persona para que ésta los administre o para que los invierta. Este personaje ofreció la posibilidad a pequeños comerciantes y burgueses de aportar un capital mínimo. A cambio, él les ofrecía la idea como de diversificación para que les resultara atractivo. De hecho, el nombre de fondo era muy ilustrativo, que era la unión hace la fuerza. Esto fue recogido más tarde o adoptado por el rey Guillermo I, que instauró en los Países Bajos las sociedades de inversión de capital fijo en el año 1822. Unos primitivos fondos de inversión cuya finalidad era favorecer la industria nacional. El primer fondo de inversión regulado fue en 1868, cuando surge la primera sociedad de inversión colectiva regulada y reglamentada como tal. O sea, el primer fondo de inversión en sentido estricto. A finales del siglo XIX se instauró
de Foreign, algo así, no sé pronunciarlo muy bien, and Colonial, en el Reino Unido. Algunos años más tarde, exactamente en 1894, surgen en los Estados Unidos los llamados Boston Personal Prosperity Trust, no sé pronunciarlo muy bien. Este es como un vehículo de inversión similar a los fondos de inversión actuales, que instauró una nueva forma de invertir allí en los Estados Unidos. Los primeros fondos de inversión que se comercializan en España aparecen a finales de los años 50, aunque hasta la década siguiente comienzan a tener, digámoslo así, cierta expansión. La crisis del petróleo de los años 70 supone aquí como un fuerte impacto en los instrumentos y realmente hace como erupción de los fondos de inversión en España, y estos llegan más o menos en los años 90. Ya para continuar, nos pareció interesante sacar algunas citas de lo que opinan estas personas. Ellos dicen, una de lo que nos pareció interesante es que ellos dicen que los fondos de inversión realmente han tenido un crecimiento, así ha sido, pero cabe la necesidad de preguntarnos si los fondos de inversión realmente gestionan de una manera eficaz y profesionalmente. Vamos a mostrar, digámoslo así, 4 formas que a ellos les pareció, digamos, interesante contar. ¿Qué nos pareció a nosotros interesante contar sobre estos personajes? Que fueron Marín y Rubio, que lo hicieron la investigación más o menos lo hicieron en el 2011. Ellos dicen que existen 4 razones que justifican el uso de la evaluación de gestión de los fondos de inversión, los cuales son: la primera es para los inversionistas, que este es un punto de referencia para decidir la distribución de sus recursos entre los diferentes productos de inversión y entre diferentes fondos y gestores. La segunda es para el gestor, que es el uso de las herramientas correctas de medición de su gestión, que le van a permitir identificar los puntos fuertes y los puntos débiles. Y ya para el mercado, que debe reflejar la hipótesis de los mercados eficientes con la generación de rentabilidades suficientes que compensen el riesgo y los costos de la gestión que se haga. Y la última, que es los entes de regulación y control, que estos lo hacen con el fin de establecer un marco competitivo, ¿sí? Que ayude como a salvaguardar los intereses de los inversionistas. Bueno, para concluir, mucho de lo que pudimos pues investigar, la mayoría que no invierte es por falta de conocimiento e información del tema de los fondos de inversión. Bueno, ahora vamos a entrar a explicar el marco conceptual, ¿cierto? Uno de los primeros conceptos: inversión a corto plazo. Esta puede ser por días, meses y hasta un año, ¿cierto? Solo las inversiones que den las utilidades en menos de un año son consideradas una inversión a corto plazo. Normalmente están basadas en portafolios de renta fija, títulos de deuda, bonos o CDTs. Inversión a medio plazo. Estas inversiones generan la utilidad a más de 365 días, o sea, se demoran más de un año, pero no pueden demorarse más de 2 años, ¿cierto? Son inversiones que van a dar la rentabilidad entre 1 y 2 años, no pueden superar los 2 años y tampoco pueden ser menor a un año, obviamente, o pueden tener un plazo de permanencia abierta en el mercado. Listo. Gestores de inversiones. Estos son aquellos que trabajan en el sector financiero.
son los que llevan la gestión de los fondos de renta variable, de renta fija, acciones, moneda, propiedades inmobiliarias. Estos son los que buscan que el cliente tenga un mejor rendimiento para su inversión. Cuentan entre sus empleados cuentan con grupos de gestión de fondos, de activos, pueden ser compañías de seguro, divisiones bancarias y otras más gestiones de inversiones. Falsa gestión activa. Esta gestión aparentemente activa, pero en realidad construye las carteras con un nivel de similitud con respecto a los índices de referencia muy elevado en diferentes sectores. Realmente estas son para la compra de cartera, ¿cierto? Y no muestran los valores reales de la compra, pues, de la cartera como tal. Estos muestran una gestión aparentemente activa, como lo dice pues el concepto textual, lo que quiere decir que muestran que están trabajando para recuperar esta cartera, pero en realidad solo están construyendo los informes con base a similitudes en el índice de referencia que están muy elevados. Y tenemos al inversionista inexperto. Esta persona puede ser natural o puede ser jurídica. Tiene excedentes de liquidez, pero no tiene formación en el mercado de capitales. El marco legal. En el marco legal tenemos el decreto 2555 de 2010 del 15 de julio, por el cual se recogen y expiden las normas en materia de sector financiero, asegurador y del mercado de valores, y se dictan otras disposiciones. Tenemos el decreto 1984 de 2018, por el cual se sustituye el libro 3 de la parte 3 del decreto 2555 de 2010. Esto en lo relacionado con la gestión y la administración de fondos de capital privado, y se dictan otras disposiciones. Los fondos de capital privado son inversiones de capital de empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Y estos solo pueden ser administrados por sociedades comisionistas de la bolsa de valores, sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de inversión. También el decreto 1242 de 2013, por el cual se sustituye la parte 3 del decreto número 25 de 2010. Esto en relacionado con la administración y gestión de fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva son fondos de varias personas, que las fiduciarias, las sociedades fiduciarias recogen los recursos de esas personas y los meten en un portafolio de activos. O sea, recogen varios de todas las personas que quieran cotizar en este tipo de fondos y los meten en un solo portafolio. También tenemos el decreto 332 de 2019, por el cual se modifica el decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el funcionamiento de fondos mutuos de inversión. Que los fondos mutuos de inversión son instrumentos de inversión financiera que se encargan de reunir los aportes monetarios que realizan distintas personas naturales y jurídicas con el objetivo de invertir en diferentes valores de inversión. Primero no solo, sino que invierte en diferentes. Bueno, para continuar voy a explicar el marco demográfico. La República de Colombia está situada en el noroccidente de América del Sur, sitio donde mis compañeros y yo pensamos hacer el estudio a personas activas en el mercado accionario y a personas inexpertas que deseen entrar en este mundo de las inversiones. Bueno, este grupo está conformado por menores de edad que deseen invertir, claro está, con un representante, y también para hombres y mujeres mayores de edad en adelante. El marco teórico. Como cualquier otro producto de inversión, los fondos implican asumir un determinado nivel de riesgo.
El riesgo es la incertidumbre de no saber qué rentabilidad vamos a obtener en una determinada inversión. Este riesgo será mayor o menor dependiendo de los activos en los que invierta el fondo. A la hora de elegir en qué fondo hay que tener en cuenta qué riesgo deseamos asumir y el plazo en el que necesitamos recuperar el dinero. El concepto de volatilidad nos puede ayudar a conocer el nivel de riesgo de un fondo. La volatilidad mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su medida histórica, es decir, estamos hablando de una desviación típica. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha sufrido fuertes variaciones y que por lo tanto es un fondo de alto riesgo. Y una desviación típica baja significa que es un fondo más estable y que se trata de un fondo de bajo riesgo. Cuando mayor sea la volatilidad, mayor será la pérdida o la ganancia potencial para el partícipe. Además, hay que tener en cuenta que la volatilidad solo mide el comportamiento pasado del fondo, o sea, el pasado de ese comportamiento. A nivel general están los siguientes riesgos: riesgo de precio, riesgo de mercado, riesgo del tipo de interés. Los precios de acciones y otros activos fluctúan mediante lo que conviene conocer el mercado para acertar en las operaciones. Por ello es positivo siempre contar con un experto con conocimiento en el sector financiero y que nos pueda guiar en esa inversión. Esto puede generar estrés y ansiedad si no se conoce y como no se tiene como alguien que nos esté guiando o aconsejando en esas inversiones. Una de las áreas de investigación más activas en economía y finanzas es la evolución del desempeño de los portafolios. La literatura base de este campo de estudio se remonta a la hipótesis del mercado eficiente, que indica que es más difícil que un inversionista individual genere retornos mejores que los del mercado, porque los precios de los activos ya tienen descontada cualquier información que se haga pública o que se haga pública a los inversionistas, por lo cual es imposible vencer al mercado usando las mismas información que tienen los demás participantes del mercado. A partir de la teoría del portafolio que plantea las ventajas de diversificar los portafolios, surgió el modelo de variación del precio de activos financieros, la CAD por sus siglas en inglés, que se utiliza aún en la actualidad, que permite predecir el riesgo de un activo superando su riesgo sistemático y no sistemático. Posteriormente, uno de sus creadores, William Sharpe, realizó uno de los primeros estudios que involucran la medición del desempeño de resultados, que en promedio ninguno supera el rendimiento del índice de referencia, que para el caso fue el Dow Jones. Ese Dow Jones es uno de los índices creados por este señor Sharpe, un índice bursátil. Más adelante se propuso una variación al modelo de Sharpe, pero esta vez teniendo en cuenta el riesgo sistemático denominado beta. Años después, la teoría 11 de Sharpe fue confirmada por Michael Jensen, quien, haciendo uso también el modelo de variación de activos financieros,
logró comparar el desempeño de los fondos mutuos obteniendo lo que se denomina alfa, donde alfa calcula la diferencia entre el rendimiento del portafolio versus un índice de referencia. En cuanto a la supervisión, control y regulación de las inversiones, se encuentra la Superintendencia Financiera de Colombia y el autorregulador del mercado de valores. El primero de ellos es la Superintendencia Financiera. Se encarga de inspeccionar y vigilar y controlar controlar a las personas y agentes que realizan actividades financieras y bursátiles, y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento de las inversiones. Los agentes económicos, en el caso de las presentes investigaciones de los futuros inversionistas y sus intermediarios. Finalmente, se encuentran los intermediarios de valores, que son las entidades que llevan a cabo las inversiones que deben realizar las personas naturales o jurídicas. A continuación, listaremos los nombres de estas. Tenemos sociedades de valores, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de inversión, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, las entidades bancarias, las compañías de financiamiento, corporaciones financieras, compañías de seguros, algunas entidades de naturaleza pública. Muchas gracias.